Los contenidos de esta clase involucran al sector más craneal del intestino primitivo anterior, es decir, a lo que denominamos intestino faríngeo o también faringe primitiva, relacionado con el desarrollo de los componentes de la cabeza y del cuello, y particularmente a nivel de cabeza, algunas nociones básicas sobre el desarrollo de la cara. Durante el desarrollo embrionario, entre fines de la tercera semana y comienzos de la cuarta semana, y como consecuencia de los plegamientos del embrión, plegamientos en sentido céfalo-caudal y lateral, la porción dorsal del saco vitelino se posiciona intraembrionariamente, dando origen a un largo tubo, el intestino primitivo, el que permanece cerrado momentáneamente en sus dos extremos por membranas endoectodérmicas, la membrana bucofaríngea en el extremo cefálico y la membrana cloacal en el extremo caudal. Como lo muestra el cuadro, el intestino primitivo, ya en la cuarta semana, presenta tres regiones, que son el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. La porción cefálica del intestino anterior corresponde al área de desarrollo de cabeza y de cuello y se denomina intestino faríngeo o también faringe primitiva, tema que es motivo de esta clase. En este dibujo esquemático se representa un corte sagital de un embrión de cuarta semana. Se observan tres de los anexos embrionarios fetales. Dorsalmente, el amnios, con su cavidad, el alantoides en el pedículo embrionario y el saco vitelino ventralmente, quien en definitiva origina el intestino primitivo, aquí con sus tres regiones, anterior, media y posterior, y cerrado en sus extremos por las membranas bucofaringia y cloacal que ya mencioné. La prominencia cardíaca es notoria, como también dorsalmente al intestino se observa el tubo neural, coloreado en tono naranja, que representa el desarrollo del sistema nervioso central. Aquí vemos el corte sagital de un embrión de quinta semana. El intestino faríngeo o faringe primitiva se encuentra coloreado en negro, dejando ver sus límites, es decir, se extiende entre la membrana bucofaríngea a nivel cefálico y el brote respiratorio o traqueobronquial a nivel caudal. Este último es origen del aparato respiratorio. La membrana bucofaríngea momentáneamente impide la comunicación entre el estomodeo o boca primitiva y la luz de la faringe primitiva. También observamos en color verde el resto del intestino primitivo, origen del tubo digestivo y de glándulas anexas como páncreas e hígado, que son temas de otras clases. La faringe primitiva es un segmento tubular formado por mesénquima, revestido externamente por ectodermo, representado aquí por el trazo lineal azul, e internamente por endodermo, representado por el trazo lineal amarillo. Cuenta con una pared dorsal o techo, una pared ventral o piso y paredes laterales. La imagen muestra la región faríngea abierta a lo largo y reclinada, lo que nos permite ver su interior, es decir, piso y ambas paredes laterales. Por lo tanto, este dibujo esquemático de la región faríngea nos muestra arcos faringios, hendiduras o surcos faringios y bolsas faríngeas. Lo más característico en el desarrollo de cabeza y cuello es la presencia de los arcos faringios, quienes son como barras o bloques de mesénquima de diferente origen embriológico. Estos arcos se organizan de a par. Están separados por profundos surcos, las hendiduras faríngeas, quienes también surgen de a par y están formadas a partir del ectodermo que reviste externamente y se invagina hacia el interior, mientras que el endodermo, que reviste internamente a la región faríngea, se evagina y forma las bolsas faríngeas, las cuales también se disponen de a par. En ningún momento toman contacto
surcos y bolsas faríngeas. Vista frontal de la cara hacia el final de la cuarta semana. Se observa el estomodeo, boca primitiva, delimitado por 5 prominencias, una prominencia frontonasal, 2 prominencias maxilares superiores y 2 prominencias maxilares inferiores. Las prominencias maxilares superiores y maxilares inferiores pertenecen al primer par de arcofaringios. En la prominencia frontonasal están a cada lado las placodas nasales. Nuevamente una vista frontal de la cara, a las 4 semanas y media, es decir, aproximadamente el día 26, en que se rompe la membrana bucofaringea y existe comunicación entre el estomodeo o boca primitiva y la luz de la faringe primitiva. Además se observan el segundo y el tercer par de arcofaringios. En la clase sobre desarrollo de vasos sanguíneos, les había comentado que el extremo distal del tronco arterial se denomina saco aórtico, el cual se observa en la imagen. Del saco aórtico nacen secuencialmente y de a par los arcos aórticos que desembocan a cada lado en la correspondiente aorta dorsal, derecha e izquierda. Recordemos que a nivel de la región faríngea la aorta dorsal es doble. Tenemos aorta dorsal derecha y aorta dorsal izquierda, y que a nivel del límite caudal de dicha región se fusionarán en una única aorta dorsal que desciende buscando el abdomen. Aquí la imagen representa un corte sagital de la región faríngea pasando por una de sus paredes laterales, por eso se visualizan las bolsas faríngeas. A cada par de arco faríngeo corresponde un par de arcos aórticos. Esta imagen es representativa de la inervación de la región faríngea, patrimonio de ciertos pares craneales como son el trigémino o quinto par, el facial o séptimo par, el glosofaringio o noveno par y el neumogástrico o décimo par. Del mesénquima de cada par de arcos faringios se originan huesos, cartílagos y músculos de las diferentes regiones de cabeza y de cuello. Por eso se las ha identificado con diferentes colores. En celeste, el territorio que se genera del primer par de arcofaringios. En rojo, el territorio que depende del segundo y del tercer par de arcofaringios. Y en amarillo, el territorio bajo control de cuarto y sexto par de arcofaringios. No se desarrolla el quinto par de arcofaringios por falta de irrigación, ya que el quinto par de arcos aórticos es rudimentario e involuciona. El mesénquima del primer par de arcos faringios es de origen neuroectodérmico, o sea, un ectomesénquima, por migración celular desde las crestas neurales. El primer par de arcos faringios cuenta con 2 prominencias, la prominencia maxilar superior o apófisis maxilar superior y la prominencia maxilar inferior o apófisis maxilar inferior. Está irrigado por el primer par de arcos aórticos e inervado por el quinto par craneal o nervio trigémino, particularmente por 3 de sus ramas: el nervio o rama maxilar inferior, la rama oftálmica y la rama maxilar superior. A partir de ese mesénquima se generan músculos de la masticación, como serán el temporal, el macetero y pterigoideo interno y externo, el miloioideo, el digástrico en su vientre anterior, el periestafilino externo, que es tensor del velo del paladar, y el músculo del martillo, que es tensor del tímpano. Además, a partir de una placa de cartílago, denominada cartílago de Meckel, y por osificación endocondral, se generarán de este primer par de arcofaringios 2 de los huesecillos del oído medio, que son el yunque y el martillo, además del ligamento anterior del martillo, del ligamento esfenomandibular y de la porción
del maxilar inferior. Del mesénquima, del ectomesénquima del proceso maxilar superior, se generará el hueso maxilar superior, el hueso cigomático y una parte del hueso temporal. Y del mesénquima que rodea al cartílago de Meckel, por osificación membranosa, se formará el hueso maxilar inferior. Además, la dermis de la cara tiene, por lo tanto, origen neuroectodérmico. La imagen muestra rutas de migración de las células de las crestas neurales. Desde la región del rombencéfalo, que representa la región caudal del encéfalo en desarrollo, es decir, del sistema nervioso central, las células migran desde los segmentos llamados rombómeros, que expresan un patrón específico de los genes Hox. El mesencéfalo y los rombómeros expresan el factor de transcripción OTX2, que contiene homiodominios. Las células de las crestas neurales transportan estos patrones de expresión hasta los arcos faringios. Con respecto al mesénquima, que origina los pares de arcos faringios segundo y tercero, derivan del mesodermo paraxial. En particular, el segundo par de arcos faringio está irrigado por el segundo par de arcos aórticos e inervado por el séptimo par craneal o nervio facial. De su mesénquima se originan los músculos de la expresión facial como son el bucinador, el frontal, el cutáneo del cuello, el orbicular de los labios, el orbicular de los párpados, el vientre posterior del digástrico, el estiloioideo, el músculo del estribo y el músculo curicular. A partir de su pieza de cartílago, el cartílago de Reichert, se origina el tercer huesecillo que faltaba del oído medio, que es el estribo, además de la apófisis estiloides del hueso temporal y el ligamento estiloioideo, y también por osificación endocondral se originan el asta menor y la porción superior del cuerpo del hueso ioides. En relación al tercer par de arcos faringios, está irrigado por el tercer par de arcos aórticos e inervado por el noveno par craneal o nervio glosofaringio. De su mesénquima se originan los músculos estilofaringios y de su pieza cartilaginosa, por osificación endocondral, se origina la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioides. El mesénquima de los pares de arcos faringios cuarto y sexto deriva del mesodermo lateral. En el caso del cuarto par de arcos faringios está irrigado por el cuarto par de arcos aórticos y el sexto par de arcos faringios estará nutrido, irrigado, por el sexto par de arcos aórticos. Ambos pares de arcos faringios, cuarto y sexto, están inervados por el décimo par craneal o nervio neumogástrico. En particular, la rama laringea superior inerva al cuarto arco y la rama laringea inferior o recurrente inerva al sexto arco. De su mesénquima derivan o se forman los músculos cricotiroideo, elevador del paladar, constrictor de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Sus componentes cartilaginosos se fusionan y forman los cartílagos de la laringe, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados o de Santorini y cuneiformes. No se forma quinto par de arcos faringios, como ya fuera dicho, porque no se desarrolla el quinto par de arco aórtico. Cada arco faringio tiene sus propios componentes musculares, cartilaginosos y óseos, con su nervio craneal y su propio componente arterial. Esta imagen ha sido extraída de otro texto,
pero también nos marca con diferentes colores los territorios de los arcofaringios. En amarillo, el territorio del primer par de arcofaringios, en rosa, el territorio del segundo par de arcofaringios, en celeste el territorio del tercer par de arcofaringios y en tono marrón el territorio de cuarto y sexto par de arcofaringios. En los cortes sagitales, vistos previamente, se podía observar la estrecha relación del intestino primitivo en desarrollo con el tubo neural, dorsalmente a él, es decir, el desarrollo de los órganos del sistema nervioso central. En esta vista de la región faríngea y viendo la orientación del corte en el cuadrante superior derecho, se observa a nivel cefálico y caudal la apertura de la luz del tubo neural. Una vez más, un dibujo esquemático del intestino faríngeo. En su piso se observan los relieves de los pares de arcofaringios, en la línea media relieves o protuberancias que van a tener que ver con el origen de la lengua, el agujero ciego que tendrá participación en la proliferación del primordio de la glándula tiroides, pero debemos fijar nuestra vista en las paredes laterales, en observar la presencia de las bolsas faríngeas, que son evaginaciones endodérmicas, y a su mismo nivel, las invaginaciones ectodérmicas que corresponden a los surcos o hendiduras faríngeas. Obviamente que de estas hendiduras la que tiene verdadera importancia funcional es el primer par de surco o hendidura faríngea, que va a ser responsable de generar, de formar el conducto auditivo externo. El resto de las hendiduras faríngeas crecen replegándose, particularmente la segunda hendidura faríngea, hasta acercarse y posteriormente fusionarse. Con respecto a las bolsas faríngeas, el primer par de bolsas faríngeas va a generar de su porción distal, que se ve más dilatada, la caja del tímpano, y de su porción proximal, más estrecha, la trompa de Eustaquio, aquel conducto fibrocartilaginoso que comunicaba el oído medio con las fauces. El segundo par de bolsas faríngeas origina el primordio de las amígdalas palatinas. El tercer par de bolsas faríngeas va a generar del ala dorsal a las paratiroides inferiores, derecha e izquierda, y de su ala ventral al timo, a su retículo epitelio. El cuarto par de bolsas faríngeas de su ala dorsal genera las paratiroides superiores, derecha e izquierda. Recordemos que las glándulas paratiroides son 4 y que se ubican detrás, en su posición definitiva, detrás de la glándula tiroides. El quinto par de bolsas faríngeas, también denominado cuerpo último branquial, se formará por migración de células desde las crestas neurales, es decir, neuroectodermo. De esta bolsa se originan las células C o parafoliculares de la glándula tiroides, aquellas células que secretarán calcitonina y por lo tanto son de origen neuroectodérmico a partir de una migración de células de las crestas neurales. En la quinta semana, una mayor evolución de los derivados de las bolsas faríngeas y como recuerdo de las hendiduras faríngeas que crecieron y se fusionaron, el seno cervical. A través de este cuadro, una vez más, se ratifican los derivados de cada par de bolsas faríngeas.
Con respecto a los patrones de expresión génica en el endodermo y en el mesénquima de los arcos faringios, en el endodermo se expresa el SHH o erizo sónico, que es responsable de estructurar los derivados esqueléticos de los arcofaringios. La respuesta del mesénquima a estas señales está dictada por los genes que expresa dicho mesénquima, como por ejemplo el FGF8 o factor de crecimiento fibroblástico 8, el WNT o factor de necrosis tumoral, el PAX1 y la BMP7 o proteína morfogénica ósea 7. La diferenciación de estructuras derivadas de los arcos, bolsas, hendiduras y prominencias dependen de interacciones endodermo-mesenquimáticas. Este dibujo esquemático muestra la migración del timo, de las paratiroides y del cuerpo último branquial, es decir, de las células parafoliculares tiroideas, rumbo a su posición definitiva, que será en el cuello. La lengua es un órgano ubicado en la cavidad bucal y perteneciente al aparato digestivo. Cuenta con un cuerpo o región anterior provisto de una mucosa y de músculo estriado visceral organizado en diferentes planos. Un profundo surco en forma de V, la V lingual, o surco limitante, separa el cuerpo lingual de su región posterior o raíz, conformada por tejido linfoide, es decir, con la presencia de las amígdalas linguales. Este cuerpo o región anterior, que representa los 2/3, se forma a partir del primer par de arcos faringios, de su mesénquima, en el piso de esta faringe primitiva, por la formación de 3 protuberancias, 2 laterales, que se llaman precisamente prominencias linguales laterales, y una pequeña y central entre ambas, que es el tubérculo impar. Con respecto a la región de la raíz, a la región posterior o linfoide, se forma a partir de una prominencia llamada cópula o eminencia hipobranquial, que se extiende entre los pares de arcos faringios segundo, tercero y cuarto, pero ocupa una mayor extensión del tercer par de arcos faringios. Hacia el 5.º mes de desarrollo embrionario, la lengua está definitivamente formada. Recordemos, si esto fuera una clase de histología, que se le reconoce una región anterior o cuerpo que ocupa en extensión los 2/3, que cuenta con una mucosa y con planos musculares de tipo estriado visceral, que en ese cuerpo, su superficie superior o dorsal, tiene repliegues de la mucosa, evaginaciones de la mucosa, que son las papilas gustativas, 4 variedades de papilas, dentro de las cuales 3 de ellas, fungiformes, filiformes y foliadas, se encuentran ubicadas estratégicamente en distintos sitios del cuerpo, pero a nivel del surco limitante, o mejor dicho, del surco terminal, tenemos el 4.º tipo de papilas, que son las papilas caliciformes. 3 de ellas están provistas de corpúsculos gustativos para percibir los distintos gustos: dulce, salado, ácido, amargo. Que por detrás del surco terminal tenemos la raíz o región posterior provista de nódulos y tejido linfático difuso internodular, es decir, que cuenta con las amígdalas linguales. Este cuadro resume el origen de la lengua. El cuerpo, 2/3 anteriores,
Se forma a partir de dos prominencias linguales laterales y una prominencia lingual media o tubérculo impar, que pertenecen en el piso de la faringe al primer par de arcofaringios y cuentan, por lo tanto, con una inervación sensitiva de la mucosa lingual por parte del quinto par craneal o trigémino a través de su rama maxilar inferior. Luego, el surco terminal en forma de V, con respecto a la raíz, que cuenta con una sobrelevación o prominencia del piso de la faringe llamada cópula o eminencia hipobranquial, que es un abultamiento medial y que está formada por el mesénquima de los pares de arco faringio segundo, tercero y una parte del cuarto. La inervación sensitiva de la raíz lingual pertenece al noveno par craneal o glosofaringio, porque demuestra un mayor crecimiento o participación del tercer par de arcofaringios. Lo más posterior de la epiglotis, ya ingresando a la laringe, se desarrolla del mesénquima del cuarto par de arcofaringios, inervación sensitiva correspondiente al décimo par craneal o nervio neumogástrico a través de su rama laringea superior. La mayoría de los músculos linguales derivan de mioblastos de somitas occipitales a través de la inervación motora del duodécimo par craneal o nervio hipogloso mayor. El primordio de la glándula tiroides se forma en el piso de la faringe entre el tubérculo impar, que es anterior, y la cópula, que es posterior, sitio que en etapa ulterior corresponderá al agujero ciego. Posteriormente, este primordio desciende por delante del intestino faringio como un divertículo bilobulado. La tiroides continúa su desarrollo y desciende por delante del hueso hioides y de los cartílagos laringios. Durante esta migración mantiene su relación con la lengua mediante un conducto estrecho, el conducto tirogloso, que desaparece en la séptima semana, que es cuando la glándula alcanza su posición definitiva por delante de la tráquea en el cuello. En el 50% de los casos, la porción distal de este conducto tirogloso persiste como lóbulo piramidal de la tiroides. La tiroides presenta un istmo estrecho de conectivo muy vascularizado y dos lóbulos laterales, derecho e izquierdo. A finales del tercer mes de desarrollo se observan los primeros folículos con coloide y comienza su función secretora de hormona tiroidea T3 y T4. En este dibujo esquemático podemos observar a los órganos del cuello hacia finales de la séptima semana, cómo migran. Precisamente nos referimos a tiroides, paratiroides y timo, cómo migran hasta llegar a su posición definitiva en el cuello. Voy a hacer una breve reseña sobre el desarrollo de la cara, para lo cual, una vez más, muestro esta imagen que fue vista a comienzos de la clase y que se trata de una vista frontal de la cara a finales de la cuarta semana, donde encontramos centralmente al estomodeo o boca primitiva rodeado por 5 prominencias, una prominencia superior o frontonasal y lateralmente 2 prominencias maxilares superiores y 2 prominencias maxilares inferiores. Las prominencias maxilares superiores e inferiores pertenecen al primer par de arcofaringios. La prominencia frontonasal resulta de la proliferación del mesénquima procedente de las crestas neurales, o sea que es ectomesénquima, ubicada ventralmente con respecto a las vesículas cerebrales. Constituye el límite superior del estomodeo, como ya lo he dicho. A cada lado de las prominencias frontonasales se presenta un engrosamiento ectodérmico localizado, que son las placodas nasales u olfativas,
bajo la influencia inductiva de la porción ventral del prosencéfalo, vesícula anterior del encéfalo en desarrollo, sistema nervioso central. Recordemos que el prosencéfalo opera como un centro de organización prosencefálico. Las placodas nasales o olfatorias, como ya lo hemos dicho, son engrosamientos locales del ectodermo superficial, inducidas a formarse por la porción ventral del cerebro anterior o prosencéfalo. En la quinta semana las placodas se invaginan y se convierten en fosas nasales. Alrededor de las fosas nasales, el ectodermo superficial que ha proliferado forma un rodete o sobreelevación, las prominencias nasales. La externa se llamará prominencia nasolateral o nasal lateral y la interna se llamará prominencia nasomedial o nasal medial. En la quinta semana, el surco nasolagrimal separa profundamente las prominencias nasolaterales y las prominencias maxilares superiores a cada lado. En su suelo el ectodermo prolifera y se forma un cordón sólido que luego se canaliza para conformar el conducto nasolagrimal. En su extremo superior o craneal se dilata o ensancha conformando el saco lagrimal. El conducto nasolagrimal se extiende entre la esquina medial del ojo y el conducto inferior de la cavidad nasal. En esta microfotografía electrónica, por microscopio de barrido de la región rostral, en un embrión humano, exactamente en la sexta semana, se observan claramente la prominencia frontonasal, las prominencias nasales laterales y mediales, las prominencias maxilares superiores e inferiores, delimitando la cavidad central o estomodeo. Incluso alcanza a verse parcialmente parte del corazón en desarrollo. Vista frontal del rostro en la séptima semana y en la décima semana. Entre la sexta y séptima semana, ambas prominencias maxilares superiores continúan creciendo en dirección medial y comprimiendo las prominencias nasales mediales hacia la línea media hasta fusionarse con ellas. Las prominencias maxilares superiores se han fusionado con las prominencias nasales mediales. Por lo tanto, las dos prominencias nasales mediales y las dos prominencias maxilares superiores, al fusionarse, forman el labio superior. Hay un engrosamiento ectodérmico entre el labio superior y la encía que persiste en la línea media como lámina labio-gingival o frenillo del labio superior. Engrosamiento lineal. El resto de este engrosamiento ectodérmico a cada lado degenera y forma el surco labio-gingival. Con respecto a las prominencias maxilares superiores, crecen hacia la línea media, comprimiendo a las prominencias nasales mediales y fusionándose con ellas para formar el labio superior. Separadas profundamente de las prominencias nasales laterales por el surco nasolagrimal, que luego al canalizarse se convierte en conducto nasolagrimal. Por agrandamiento forman mejillas y porción lateral del labio superior e incluso los huesos maxilares superiores. Por crecimiento y fusión de las crestas palatinas, que veremos más adelante, forman el paladar secundario o definitivo. Y con respecto a las prominencias maxilares inferiores, crecen hacia la línea media, convergen, se fusionan y forman el labio inferior y la mandíbula o hueso maxilar inferior. El segmento intermaxilar entre las prominencias nasales mediales y maxilares superiores en desarrollo da origen
a un componente labial, el surco subnasal del labio superior, a un componente maxilar, la parte mediana del hueso maxilar y sus 4 incisivos, y a un componente palatino o proceso palatino medial, el paladar primario, de forma triangular. Por lo tanto, el paladar primario deriva del segmento intermaxilar y es anterior a la fosa o agujero incisivo. Solo representa una pequeña parte del paladar duro del adulto. Nuevamente, sobre derivados del segmento intermaxilar, las prominencias nasales mediales y maxilares superiores crecen superficial y profundamente hacia la línea media, fusionándose y generando este segmento intermaxilar del cual derivan el surco subnasal del labio superior, el soporte de los dientes incisivos y el paladar primario. Las crestas palatinas en posición vertical. Las crestas palatinas aparecen en la 6ª semana orientadas hacia abajo oblicuamente a cada lado de la lengua. Son 2 evaginaciones laminares de los procesos maxilares superiores. Las crestas palatinas en posición horizontal, a las 7 semanas y media. Posteriormente, las crestas palatinas ascienden y se ubican horizontalmente por encima de la lengua y se fusionan formándose el rafe palatino medial. El paladar secundario deriva de la fusión en la línea media de las crestas palatinas. Es en la 10ª semana donde simultáneamente el tabique nasal crece hacia abajo y se une a la cara cefálica de este paladar recién formado. Con respecto al paladar secundario, es el primordio de las partes dura y blanda del paladar y se extiende hacia atrás desde la fosa incisiva. Por lo tanto, la parte principal del paladar secundario o definitivo está formada por 2 protuberancias, crestas o procesos, las crestas palatinas, que aparecen en la 6ª semana del desarrollo, crecen oblicuamente a cada lado de la lengua, luego horizontalmente por encima de la lengua, hasta que se fusionan en la línea media, constituyendo el rafe, y la parte anterior de las crestas palatinas se fusiona con el paladar primario. El agujero incisivo sirve de línea media entre el paladar primario y el paladar secundario. Al agujero incisivo se lo considera marca divisoria para las deformidades con hendidura, es decir, con fisura anterior y posterior. Marca a nivel de la línea media el encuentro entre ambos paladares. El paladar secundario comprende o involucra un paladar duro, por osificación membranosa, que se extiende desde los huesos maxilares y palatinos, y un paladar blando, que es la parte posterior de las crestas palatinas, que no se osifican, se extienden hacia atrás, más allá del tabique nasal, y se fusionan formando el paladar blando. Su proyección cónica blanda es la úvula. Este cuadro resume las fisuras faciales más importantes. Es así que tenemos fisuras anteriores, como ser el labio superior hendido, comúnmente llamado labio leporino, que puede ser unilateral, bilateral o medial. Este último es poco frecuente. También dentro de las fisuras o hendiduras anteriores tenemos la fisura del maxilar superior y la fisura entre paladar primario y secundario. Como fisuras o hendiduras posteriores, es decir, por detrás del agujero incisivo, tenemos fisuras palatinas, es decir, paladar hendido, o fisura de la úvula. Y también hay combinaciones de fisuras anteriores con fisuras posteriores, o las fisuras faciales oblicuas, que pueden ser unilaterales o bilaterales. En realidad estamos frente a defectos que producen aspecto facial anormal y dificultades del habla.
El labio hendido unilateral o labio leporino unilateral afecta al labio superior por falta de fusión entre las prominencias maxilares superiores y las prominencias nasales mediales de uno de los lados. Las fisuras anteriores son de gravedad variable, desde una lesión mínima apenas visible en la coloración del labio, es decir, el borde mucocutáneo rojo, hasta una alteración extendida a la nariz. En los casos graves es más profunda y fisura el maxilar superior, se separa entre el incisivo lateral y el canino. Frecuentemente esta fisura se extiende hasta el agujero incisivo. El labio hendido o leporino, unilateral y bilateral, se presentan en 1 cada 1000 nacimientos. Es más frecuente en el sexo masculino en un 80% y es multifactorial, es decir, que son de origen genético y no genético. El labio hendido o leporino medial es poco frecuente, es un defecto en la fusión en la línea media de ambas prominencias nasomediales, en forma parcial o total. El labio hendido bilateral o labio leporino bilateral es por la falta de fusión entre las prominencias maxilares superiores y las prominencias nasales mediales y ocurre en ambos lados. La imagen es representativa de una combinación de hendidura o fisura anterior combinada con una posterior, es decir, labio superior hendido y fisura palatina. La fisura palatina o paladar hendido, que obviamente es una fisura posterior, afecta al paladar secundario por falta de fusión de las crestas palatinas. ¿Por qué pueden no fusionarse las crestas palatinas? Podría deberse a crestas palatinas pequeñas, o por falta de elevación de las crestas palatinas, o por inhibición de la fusión de las crestas palatinas, o por lengua que no cae entre las crestas palatinas debido a una micrognatia, es decir, a una boca pequeña. Este defecto, es decir, el paladar hendido, se da en 1 cada 2500 nacimientos. Es más frecuente en el sexo femenino en un 67%. Aumenta su frecuencia si durante el embarazo se toman anticonvulsivantes como fenobarbital o difenilidantoína. Las fisuras posteriores son de gravedad variable. Puede ser fisura de todo el paladar secundario o puede ser fisura de la úvula únicamente. Hendidura facial oblicua. Desde el labio superior hasta el borde interno de la órbita pueden ser unilaterales o bilaterales. No hay convergencia entre la prominencia maxilar superior y la prominencia nasal lateral correspondiente. Son fisuras órbito-faciales. El conducto nasolagrimal queda expuesto con la superficie, es decir, son conductos abiertos.